Paz y alegría, hermanos. Bienvenidos todos a un martes de bendición, un martes en la cual vamos a llevar la formación que tenemos todos los martes del apostolado, ¿verdad? Y hoy vamos a tener un tema muy reflexivo, un tema muy hermoso, en la cual vamos a tener a nuestra hermana Jessica oriunda de México, pero para mí es panameña, ¿verdad? La que nos va a llevar esta formación, esta reflexión de parte de Dios, madre de 2 hijos, coordinadora del Apostolado de Panamá y subcoordinadora de la Cruz Gloriosa. Tenemos una dicha verdaderamente de escuchar a Jessica y más un tema que sabemos que a ella le deleita. Yo la siempre en mi mente y en mi oración la veo una mujer amada de los sacerdotes. Ella con los sacerdotes tiene un amor tan grande y bueno, la providencia, Dios no se equivoca y por eso hoy ella nos va a hablar de un tema muy interesante sobre los hijos predilectos de nuestra Madre Santísima, del Dios Padre Tierno y Misericordioso, de Jesús. Vamos a hablar de este tema hoy en esta formación sobre los hijos predilectos, así que bienvenida, hermana Jessica. Es un honor para nosotros escucharte, ¿verdad? Sabemos que tú eres una mujer entregada y de eso no hay duda. Así que bienvenida, hermana Jessica. Y para iniciar, ¿verdad? Vamos a pedirle al dulce huésped del alma, al Dios Espíritu Santo, que desde ya tome control de cada uno de nosotros, los apóstoles, tome control de ti, que los sentimientos de Jesús estén en tu corazón, pidiendo al Espíritu de Dios. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, mi Dios, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Desde ya te pedimos, Espíritu de Dios, que toque toda fibra, toda alma de la hermana Jessica, para que en esta reflexión, en esta formación que es sobre los sacerdotes, tú puedas impregnar en ella los sentimientos que tiene la Santísima Trinidad y nuestra Madre Santísima con los sacerdotes, esos hijos predilectos que sin ellos no hay Eucaristía, esos sacerdotes que son los que nos dan a ese Jesús Eucaristía, ese corazón eucarístico. Y desde ya te pedimos, Espíritu de Dios, que nos toque a cada uno de nosotros, que nos enamore de los sacerdotes que son esos hijos predilectos, los enviados de parte tuya. Te pedimos desde ya, Espíritu de Dios, que fluya todos estos sentimientos y que nos forme por medio del corazón doloroso e inmaculado de María, hoy, mañana y siempre. Amén, amén y amén. Bienvenida, hermana Jessica. Muchísimas gracias, mi querido hermano Lucas, y pues paz y alegría en Jesús y María a todos nuestros hermanos del apostolado, y pues ahora sí que pues doy gracias a Dios por su amor, por su misericordia, y pues por contar conmigo, con esta pobre nada que también humildemente pues les presento esta reflexión sobre los sacerdotes. Y bueno, quisiera iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes quieren a sus sacerdotes? Y bueno, esta pregunta, pues, medítenla, piénsenla y vayan respondiendo, porque la Madre hoy nos quiere decir qué es lo que quiere que nosotros sintamos por los sacerdotes. Y bueno, pues para entender un poco acerca de los sacerdotes, de los hijos predilectos de Dios, pues tenemos que comprender que el sacerdote se gana por un sacramento, ¿verdad? El sacerdote es un sacramento instituido. Es fundado por Cristo en la noche de la última cena. Cuando estaba reunido con sus apóstoles, tomó el pan y el vino para bendecirlos, dar gracias y después consagrarlos en su cuerpo y sangre. Al decir las palabras, haced esto en conmemoración mía,
Cristo quiere prolongar su sacerdocio a través de todos los tiempos mediante unos hombres que Él elige. Aquí nos está enseñando la Iglesia que no es el sacerdote quien elige, es Cristo quien elige a sus hijos predilectos. Durante la antigua alianza existieron prefiguraciones de lo que sería el único sacerdocio de Jesucristo. Recordemos a los sacerdotes que existían en el Antiguo Testamento y que estaban para intervenir a favor de los hombres del pueblo, de ofrecer sacrificios, y pues todo esto lo hacían también para ofrecer sus dones y sacrificios por los pecados, mismos que no tenían pues el valor de la santificación definitiva, porque pues esto de la santificación vendría únicamente a darse a través de Cristo. En el servicio eclesial, el sacerdote se convierte en otro Cristo. Esto es algo que tenemos que comprender y que nos debe de calar. El sacerdote se convierte en otro Cristo. Pues la presencia de Cristo como cabeza de la iglesia se hace presente en medio de la comunidad de los creyentes. Y miren lo que tan hermosamente dice San Ignacio de Antioquía sobre los sacerdotes. Es imagen viva de Dios Padre. Como este santo nos revela algo tan importante, tan hermoso y tan profundo. Es imagen viva de Dios Padre. Y aquí yo añadiría de Dios Padre, tierno y misericordioso. En cada sacerdote nosotros tenemos el rostro no solamente de Dios Padre, tierno y misericordioso, sino también de nuestro Señor Jesús y de Dios Espíritu Santo. En ellos habita la Santísima Trinidad. Y obviamente el corazón del Inmaculado y el corazón doloroso Inmaculado de María, de nuestra Santísima Madre, siempre está unido a ellos. Veamos también qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre los sacerdotes. En el numeral 1577 encontramos que solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Aquí dice solo varón. Y esto poco a poco vamos a ir encontrando más sentido con estas palabras donde nos dice el Catecismo de la Iglesia, solo varón. Y quisiera comenzar a meditar con ustedes y a reflexionar sobre los llamados que nos hablan del sacerdote, de estos hijos tan especiales de Dios, estos hijos predilectos, tan amados. Elegí varios llamados. Solamente uno quisiera leerles por completo porque en verdad que nuestra Madre nos está hablando de una manera tan profunda a cada uno de nosotros como apóstoles sobre sus hijos predilectos. Y bueno, en este sí quisiera leerlo por completo. Los posteriores únicamente voy a tomar unos párrafos, nada más sí les iré diciendo de qué fecha era el llamado y quién es el que lo da. Y bueno, poco a poco vamos a ir reflexionando sobre ellos. Este es del 28 de mayo del 2014. Llamado de amor y conversión del doloroso e inmaculado corazón de María. Los hijos predilectos de mi vientre inmaculado son mis sacerdotes, ministros de mi Hijo. Los hijos predilectos de mi vientre inmaculado son mis sacerdotes, ministros de mi Hijo, a que María los da a luz. La Santa Madre nos dice, a todos nosotros que estamos aquí reunidos, a todos los apóstoles, querido hijo, hoy te digo que cada hijo mío nacido de mi purísimo vientre, aquí nos está hablando a nosotros. En el apostolado se nos ha dado muchas oraciones y hay una que es bellísima que yo creo que muchos, la mayoría, ya pues hicimos esta consagración, la consagración al Santísimo Vientre de María.
Y miren lo que sucede, lo que la Madre nos regala a través de esta consagración. Recuerda, aquí nos está hablando a ti y a mí como apóstoles. Querido hijo, hoy te digo que cada hijo mío nacido de mi purísimo vientre ama y venera. ¿Se recuerdan que al inicio yo les decía que si ustedes querían a sus sacerdotes, no sé qué fue lo que ustedes se respondió cada uno? A lo mejor muchos dijeron, sí, yo quiero a los sacerdotes. O no mucho, no sé. Lo que sí es que la Madre no nos está pidiendo que los queramos. Porque querer es algo muy distinto a amar. Querer, podemos querer a muchas, podemos querer cosas materiales, podremos querer la naturaleza, podemos querer a un animalito. Pero amar es muy distinto. Amar es entregarse. Amar es ponerse en el lugar del otro. Amar es preocuparse por el otro. Amar es dar la vida por el otro. Y creo que todos podemos comprender esto, porque todos hemos sido amados y hemos amado. Y cuando en verdad el amor es profundo, lo quieres dar todo. Y entonces esto es lo que nuestra Madre nos está pidiendo. Amen a sus sacerdotes. Amen. Y veneren. ¿Qué es venerar? Venerar es respetar a alguien por su santidad. ¿Realmente nosotros amamos y veneramos a nuestros sacerdotes? Y miren que casi la mayoría, yo puedo decir que todos los que estamos aquí, conocimos a un sacerdote prácticamente casi al nacer, como a los muy pocos meses cuando fuimos bautizados. Tuvimos la gracia de que un sacerdote estuviera cerca de nosotros. Y nosotros oramos por ese sacerdote, por el sacerdote que nos dio la gracia del bautismo. Oramos por el sacerdote que nos dio nuestra primera comunión, el que nos ha confesado, el que nos ha guiado, el que ha reflexionado con nosotros algo en especial. Nosotros hemos orado por ellos. Hemos amado a esos sacerdotes como nuestra Madre nos está pidiendo que lo hagamos. Miren, continuamos, dicen. Mi purísimo vientre ama y venera a los sacerdotes. Sacerdotes cuyas manos están consagradas para dar el culto divino, culto santo, culto sagrado, culto inviolable. Mis hijos entregándose al Padre a favor del mundo. Los sacerdotes no se entregan por uno, por dos, por tres, por unos cuantos. Se entregan por el mundo. Hace tiempo, un sacerdote, y me dolió mucho lo que escuché de este sacerdote, porque en verdad me tocó el corazón. Él decía que los sacerdotes son como para los fieles como una naranja. ¿Qué pasa cuando tenemos una naranja? Cuando estamos deseosos de esa naranja que se nos antoja, la exprimimos para poder tomar ese jugo, la exprimimos, la exprimimos, la exprimimos, hasta que queda la pura cáscara. ¿Y qué hacemos con esa cáscara? La botamos. Eso fue lo que dijo el sacerdote. Y pensando en sus palabras, que en ese momento me tocaron mucho, yo decía, es que es cierto, Señor. Es cierto porque nosotros acudimos a Él cuando tenemos, a los sacerdotes, cuando tenemos la necesidad de la confesión, cuando deseamos comulgar, recibir la Santa Eucaristía, la misa, bautizar a nuestros hijos, casarnos. Y nos vamos pidiendo y pidiendo. Y normalmente a veces, generalmente cuando nos acercamos a un sacerdote, quizás es para decirle quejas. Y peor aún, le vaciamos todos nuestros pecados. Y digo peor porque es muy fuerte para ellos recibir todo el pecado de ellos, de nosotros, ¿verdad? Que obviamente ellos por ese gran
la gran consagración, ellos pues se vacían de todo eso, pero es fuerte, es muy fuerte. Y lo que dijo este sacerdote es real. ¿Cuántas veces nos preocupamos por nuestros sacerdotes? ¿Cuántas veces los hemos exprimido hasta dejar la pura cáscara y luego botarlo? Porque luego no nos acordamos ni siquiera del día de su ordenación, o el día de su cumpleaños, o preguntarle al Padre si le hace falta algo. Ellos también son humanos, ellos también sienten, ellos también tienen necesidades. Y muchas veces ni siquiera nosotros nos preguntamos si estamos cumpliendo con las necesidades, no solamente físicas ni materiales, sino espirituales de nuestros sacerdotes. Y me refiero a los de nuestras parroquias, o a nuestros guías espirituales. Ojalá que los apóstoles, que todos los que estamos aquí, nos podamos distinguir, no solo en una rama, en la rama de la cruz gloriosa, en la rama de la oración por los niños no nacidos, en la rama de las consagraciones, que todas son hermosas y todas esas ramas son necesarias. Pero hay una que no podemos olvidar ningún apóstol, que es amar y orar por nuestros sacerdotes. Vamos a seguir leyendo qué es lo que nos dice nuestra madre. Por eso, cada hijo mío ama y venera a los sacerdotes. Ella nos está hablando a nosotros. Nosotros tenemos que amar y venerar a los sacerdotes. Cada sacerdote es mi místico. Es otro Cristo. Aquí nuestra madre no nos está diciendo de vez en cuando es otro Cristo, o en ciertas horas del día es otro Cristo. Aquí nuestra madre nos dice, cada sacerdote, mi místico, es otro Cristo. Ella aquí no puso ni tiempo, ni espacio, ni lugar. Aquí nos está diciendo es otro Cristo. Y bueno, y con esto les quería comentar algo que hace tiempo me platicó Manuelito, que me dejó también sorprendida. Él dice que cuando está en la Santa Misa, cuando inicia la misa, y vemos pasar al sacerdote caminando hacia el altar, es tan importante desde ese momento que nosotros ya estemos con el corazón encendido, porque es Cristo el que está pasando. Y Manuelito en esos momentos no ve el rostro del sacerdote, dice que desde que entra el sacerdote a celebrar la Santa Misa, él ve el rostro de Cristo. Si nosotros pudiéramos ver eso, ¿qué haríamos? Seríamos muy diferentes nuestras actitudes en misa, ¿verdad? Nos comportaríamos totalmente distinto. Quizá no voltearíamos a estar viendo a la gente, a ver qué está haciendo el de enfrente, a distrayéndolos con la ropa, pensando en el de al lado, o nuestra mente se nos iría, porque estaríamos seguramente anonadados viendo a nuestro Señor pasar delante de nosotros, caminando a un lado de nosotros. ¿Cuántos muchos habremos pensado, si yo tuviera a Cristo aquí, me arrodillaría, le pediría, le tocaría los flecos de su manto? Pero si nosotros lo tenemos todos los días, en cada misa, en cada Eucaristía, en cada momento que estamos al lado de un sacerdote, recuerda lo que nos dice nuestra madre. Es otro Cristo. Y si Manuelito tiene esa gracia de poder ver el rostro de Cristo en el sacerdote desde el momento que entra en el altar, no es necesario que a lo mejor nosotros tengamos esa gracia, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a contemplar al sacerdote con el rostro de Cristo. Y van a ver qué diferentes van a ser nuestras misas desde el inicio. No nos vamos a distraer con el celular. Vamos a estar atentos hasta en sus más pequeños movimientos, porque vamos a estar viendo a Cristo. Bueno,
Continúa nuestra madre, dice. ¿Qué otro Cristo? ¿Por qué cada sacerdote ha recibido el don de Dios en sus vidas? El don de Dios en sus vidas. Mi Hijo vive en ellos. Como les decía, no nos está diciendo de repente está en ellos, de vez en cuando, no. Mi Hijo vive en ellos. En ellos está el ministerio de Cristo. En ellos está la presencia de Dios. Igual aquí no nos está diciendo, de vez en cuando está la presencia de Dios. En ellos está la presencia de Dios. En ellos está la presencia de mi Hijo Jesús en plenitud, en amor incondicional, en plenitud, en amor incondicional. En ellos está la presencia de Dios. Y muchos podrán decir, ¿pero cómo? Si yo conozco sacerdotes que pecan, si yo solo conozco sacerdotes que cuando los veo no me inspiran, ¿cómo es que está la presencia de Dios? ¿Cómo me puedes decir que en ellos habita Cristo? Pues sí, así es. Si en nosotros habita el Espíritu Santo, en el sacerdote es la plenitud de Dios en ellos, de Dios Espíritu Santo en ellos. Es la plenitud. Que el sacerdote peque, sí, puede ser, pero para eso estamos también como ejército, convocados para orar por nuestros sacerdotes. Hace tiempo, un amigo que apenas iniciaba por el camino de la fe, me llamó muy desconcertado y muy triste, casi llorando, y me decía, Jessie, hoy vi a mi sacerdote, que era también mi párroco en ese tiempo, vi esto y me platicó todo lo que él había visto, ¿no? Él no me vio y pasó esto. Y él me dice, es que me duele tanto porque quisiera o sea, él estaba pensando en abandonar la iglesia, irse, dice, es que tanto me ha costado, me estoy esforzando para yo ver esto en mi sacerdote. Y yo le decía que eso había sido una gracia que Dios había permitido. Y él se quedó impactado y yo le he dicho, o sea, y él me decía, no entiendo por qué me puede decir que esto es una gracia. Y le dije que había sido una gracia porque de tantos fieles que hay en esa iglesia, de tantas mujeres y hombres que hay en esa iglesia, el Señor permitió que él viera ese pecado. Pero no para que lo criticara, no para que lo juzgara, no para que lo señalara, no para que se alejara, sino Dios estaba confiando en él para que orara. Así tu hermano, hermanita, cuando veas que un sacerdote está pecando, cuando tú oigas algo de un sacerdote, no es casualidad que Dios te eligió a ti para que te dieras cuenta de esa debilidad. Te eligió a ti para que ores, para que te sacrifiques, para que entregues sacrificios, oraciones, ofrendas por tu sacerdote. Por algo te eligió nuestro Señor. No es casualidad. Entonces veámoslo como una bendición que Dios nos está regalando, de poder ayudar a ese sacerdote. Y bueno, nuestra madre continúa. Oh mi niño, cuánto amo a los sacerdotes y cuánto sufro por ellos. Hijito, ora por ellos, por los sacerdotes, mis escogidos. Salva muchas almas sacerdotales con tus oraciones y tus sacrificios. Cada hijo mío sacerdote, cada una de sus almas son preciosas al Padre. Cada sacerdote es señal verídica de que mi hijo vive.
Cada sacerdote es señal verídica de que mi hijo vive. Los sacerdotes son una señal de que Cristo está en ellos, de que Cristo vive. Y nuestra madre está sufriendo por todos los sacerdotes. Nuestra madre llora por sus sacerdotes, porque hay muchos que se están condenando. Hay muchos que están pasando dificultades económicas, otros que están enfermos, otros que dudan de su sacerdocio, otros que están muy lejos, otros que están en una misión, en un lugar difícil, complicado. Y nosotros ofrecemos sacrificios, oraciones por ellos. ¿Nos duelen los sacerdotes? Así como le duelen a ella. Dice, hijo mío, místico de mi corazón, sabes que yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Esto es bien importante. Sabes que yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Yo anduve a mi hijo 9 meses en mi regazo. Lo di a luz para el mundo en Belén y se lo entregué en la cruz. Pero miren cómo ella nos dice, yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Y sin embargo, en otros, con los hermanos separados, pues hay una confusión respecto al sacerdocio. Veíamos que en el catecismo de la iglesia se nos habla de que son únicamente los varones los que son elegidos. Si Cristo hubiera tenido que elegir una mujer, por supuesto que hubiera elegido a su madre, pero los elegidos son los varones. Y nuestra Santísima Madre, ella deja pasar siempre a los sacerdotes delante, que estén delante. Ella se hace a un lado porque sabe que ahí está Cristo, su Hijo. Ella no se pone por delante de un sacerdote, ella se pone, y es la humilde, es la que se hace a un lado y deja que pase el sacerdote. Y bueno, vamos. Hijo, ahora, hoy, cada sacerdote lo trae diariamente al mundo a sus corazones. Cada sacerdote lo trae diariamente al mundo a sus corazones. Si supieran que mi corazón no solo es inmaculado, sino también sacerdotal. Aquí no podemos confundir lo que estábamos hablando, de que únicamente los varones son los que están llamados a esta consagración. Vamos a entender qué significa lo que ella nos está diciendo. Si supieran que mi corazón no solo es inmaculado, sino también sacerdotal. ¿Qué significa sacerdotal? ¿Qué significa? El que ofrece oraciones, el que ofrece sacrificios, quien intercede. ¿María ora? Sí. ¿María intercede? Sí. Nuestra Santísima Madre, seguramente ella sigue ofreciéndose. Y tú y yo también estamos llamados por el bautismo a ese sacerdocio. Recuerden que por el bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, nosotros también estamos llamados a orar por los sacerdotes, a ofrecer sacrificios por los sacerdotes. Ahí está nuestro sacerdocio, unido al de María, unido por el amor a los sacerdotes. Yo soy María, Madre Sacerdotal, que hoy te llama para que oremos por los sacerdotes. Sacrifíquense por ellos y alégrense con ellos. Sufran con ellos. Luchen por ellos.
¿Cuánta celebración hemos vivido en las santas misas? Quizá ese sacerdote que estuvo rodeado de una cantidad grande en esas celebraciones, hubo algún sacerdote, sobre todo aquellos que están en parroquias quizá alejadas, o que tienen que caminar mucho para llegar hasta ahí. ¿Alguno le ofreció de los que estaban ahí algo más que un saludo? Padre, lo invito a mi casa, venga a comer conmigo, con mi familia, le hace falta algo. Ellos también sienten, ellos también nos necesitan a nosotros, pero no necesitan que estemos cerca de otra manera, cuando muchas veces pueden confundirse, sobre todo con las damas. Aquí yo quiero invitar a todas las damas del apostolado que se distingan cuando estén delante de un sacerdote, con el cuidado especial con su ropa, que sea una mujer sin escotes, sin provocaciones, sin ninguna ropa que pueda ser causa de tentación para un sacerdote. ¿Cuántas veces vemos en las misas a gente, o mujeres, muchachas, y no solamente jóvenes, sino también adultas, con escotes pronunciados o con ropa provocativa? No hagamos que el sacerdote caiga en tentación por nuestra culpa. Tenemos que ser bien cuidadosos con eso, hermanas. Sobre todo nosotras que estamos siendo enseñadas por la Santísima Virgen. Hay algo que a lo mejor a todas nos puede funcionar. Cuando vayas a misa, cuando vayas a estar delante de un consagrado, hasta de un seminarista, porque recuerda que él va a ser también sacerdote, y desde ahí lo tienes que empezar a cuidar. Y no solamente desde que son seminaristas, desde que tienen el corazón, su corazón el deseo o ese llamado. Y en general, o sea, no solamente por ellos, sino en general. Piensa, esto que yo me voy a poner, nuestra madre se lo pondría, y ahí te detendrías en mucho de cómo te vestirías, cómo hablarías con un sacerdote, cómo te expresarías delante de un sacerdote. Y esto aplica no solamente delante de los sacerdotes, sino en general. Entonces, por eso las invito a que cuidemos a que no por nuestra culpa caiga un sacerdote. Cada sacerdote debe abrirse a mis gracias. Gracias que brotan de mi corazón doloroso, inmaculado y sacerdotal, especialmente para ellos. Cuánto deseo, sacerdotes santos, llenos de piedad, fe y devoción, cargando diariamente la cruz. Las manos de un sacerdote, querido hijo, brillan en el cielo. Las manos, querido hijo, las manos de un sacerdote, querido hijo, brillan en el cielo. Son las estrellas del firmamento eterno. Son las rosas de mi inmaculado y doloroso corazón. Son mis perlas, las perlas de mi corona. Y son mis lágrimas preciosas por cada sacerdote que es infiel a mi hijo. Las manos de un sacerdote, querido hijo, brillan en el cielo. Son las estrellas del firmamento eterno. Son las rosas de mi inmaculado y doloroso corazón. Son mis perlas, las perlas de mi corona. Y son mis lágrimas preciosas por cada sacerdote que es infiel a mi hijo. Hay en varios lugares. Aquí yo en Panamá no lo veo mucho, pero sí, por ejemplo, en México y bueno, en otros lugares donde veo, bueno, por la pandemia se ha perdido mucho el que nosotros le besemos las manos a los sacerdotes. Las manos. Porque mira, ¿qué estamos besando?
Estamos besando lo que nos dice nuestra madre. Las perlas de mi corona son mis lágrimas preciosas. Son las estrellas del firmamento. Esas son las manos de un sacerdote. ¿A poco no dan ganas de besarle las manos a los sacerdotes? Hijito, mi muy amado, el mundo aún se sostiene, no solo por mi oración, sino por cada santa misa celebrada diariamente por cada sacerdote. Si nosotros no cuidamos a nuestros sacerdotes, si nosotros no oramos por nuestros sacerdotes, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos el ejército, el resto fiel. El mundo está ocupado en cosas del mundo. Nosotros tenemos que orar. Hay algo que a mí se me quedó muy grabado de alguien que de los que viven en Panamá se han de acordar de Tania. Ella fue coordinadora de Panamá y una mujer entregadísima a la oración, una mujer muy especial que muy seguramente nos está ayudando desde el cielo. Estábamos una vez en una misa, terminó la misa y empezó un bullicio tremendo, tremendo. O sea, no parecía que estuviéramos dentro de un templo, estábamos, parecía mercado ahí adentro. Y la verdad duele, ¿verdad? Porque es un lugar sagrado, el Señor está ahí está el sagrario. Bueno, eso parecía que estábamos en mercado. Y nosotros acostumbramos, después de las misas, a orar. Nos uníamos para hacer el cenáculo de San José, de los 7 dolores y gozos. Y nos quedábamos todas calladas porque era tanto el ruido que no iniciábamos. Entonces Tania nos dijo, vamos a iniciar. Con este ruido, no importa que haya ruido. Quizá ahora el Señor nos está preparando para momentos que va a haber más ruido todavía. Puede ser ruido dentro de nuestros corazones, ruido externo. Tenemos que estar listas y preparadas para orar a pesar de cualquier situación. No hagan caso al exterior, vamos a orar. Y empezamos a orar y ni siquiera hablando tan fuerte, cada quien en el tono de voz que le correspondía íbamos haciendo la oración. Y conforme íbamos orando, la gente se dio cuenta que estábamos orando y ese bullicio desapareció y la gente se empezó a ir y se dio cuenta que pues tenían que estar en silencio. Y esto se los digo porque nosotros podemos ofrecer oraciones por un sacerdote, no solamente cuando estamos en un recogimiento en nuestra casa, en la iglesia, que qué bonito, ¿verdad? Que eso es buenísimo, qué bueno, y lo necesitamos de ese silencio para poder escuchar la voz de Dios. Pero va a haber días que por las circunstancias que sean, podremos estar en el trabajo, en un hospital, caminando por la calle, en el autobús, en un taxi, y con el bullicio del ruido, ahí tendremos que estar orando, ahí, y que no importe, ofrece todo ese sacrificio que tú estás haciendo para poderte concentrar, ofrécelo, que también eso es importante, en donde estemos, que eso no sea pretexto para no orar, que no sea pretexto para decir, no pude cumplir, no, en el tráfico, es que no llegué a tiempo y no pude hacer eso, no, ahí donde estés, ora, ofrece eso, esa situación, porque así como nos dijo, me decía esta Tania, quizá va a llegar momentos que van a ser más ruidosos que esto, y necesitamos estar preparadas para ese momento. El mundo hoy vive con la luz del sol y el resplandor de la luna por cada oración sacerdotal. Oren, amen y busquen a mis sacerdotes predilectos, que son mis más amados, mis niños más perseguidos. Oh sacerdotes de mi corazón, regresen a su madre que les llama. Amén.
Y bueno, así termina este hermoso llamado. Voy a continuar con el de 26 de junio del 2014, solamente con un párrafo. Y dicen, hijo, cada dolor ofrecido al Padre Eterno, junto a los dolores de mi hijo y los dolores de mi corazón maternal, tienen gran valor para su alma en la eternidad. Si supieran mis pequeños cuánto pueden hacer por la salvación de la humanidad cuando me ofrecen sus sufrimientos. Fíjense, cuando me ofrecen sus sufrimientos. ¿Y cuántas veces nos quejamos? Ay, Señor, es que me hicieron esto. Ay, Señor, o nos quejamos con el esposo, o con los hijos, o con el maestro, o con quien estemos. Me dio feo, me habló feo, no hicieron lo que yo quería, no sé, todo lo que nos pasa. Y miren todo lo que podemos hacer con todos los sufrimientos. El Señor yo creo que nos está llamando a que podamos entender el valor de la cruz, el valor tan grande de ofrecer todos y cada uno de nuestros sufrimientos. Así te cortes el dedo y sea una rajadita, eso ofrécelo. Te machucaste el dedo, el pie, ofrécelo. Te caíste, ofrécelo. Como ahora al iniciar, mi hermanito Lucas me decía, estoy ofreciendo el dolor, que traigo un dolor terrible de cabeza. Él no se estaba quejando, él lo estaba ofreciendo. Y miren todo lo que hace ese ofrecimiento. Si supieran mis pequeños cuánto pueden hacer por la salvación de la humanidad, cuando me ofrecen sus sufrimientos, las almas sanan. Los enfermos se curan. Los pecados son expiados. Los pecadores se arrepienten. La iglesia es reconfortada. Cada consagrado y consagrada, así como mis hijos predilectos, los sacerdotes, son santificados. Cada consagrado y consagrada, así como mis hijos predilectos, los sacerdotes, son santificados. O sea que con nuestras pequeñas oraciones, sacrificios, nosotros ayudamos a que el sacerdote cada día sea más santo. ¿Y qué es lo que pedimos siempre en las misas? Señor, danos sacerdotes santos. Hay que orar, hay que ofrecer para que nuestro pueblo esté lleno de sacerdotes santos. Porque muy seguramente aquel sacerdote que ha caído en pecado, pecados graves, los que se han alejado de la iglesia, es que le ha faltado oración de su pueblo, de su comunidad, de su iglesia. Ahora vamos a leer el llamado de amor y conversión de San Juan María Vianney del 4 de agosto del 2016. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor me ha escogido para ser el santo protector de los sacerdotes de los últimos tiempos. ¿A quién tenemos que invocar para que nos ayude por los sacerdotes? A San Juan María Vianney. Hay que invocarlo, porque Él va a interceder de manera especial, porque Él es el santo protector de los sacerdotes de los últimos tiempos, que se han consagrado no solo como sacerdotes de los últimos tiempos, sino también como sacerdotes del Cordero de Dios, que prepara el triunfo del Cordero de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, con vuestras oraciones, ayuden a cada sacerdote de estos últimos tiempos y llénense junto a ellos del fuego de un nuevo Pentecostés. Ayuden a cada sacerdote. Ayudarlos puede ser también material, espiritual, o preguntándoles, hablando con ellos, si necesitan algo, si se les ofrece algo.
No los dejemos solos. El Santo Rosario y la adoración eucarística renovarán el mundo entero y prepararán para la era de paz y amor de la divina voluntad. Ahí están las armas, el Santo Rosario y la adoración eucarística. El llamado del 10 de julio del 2014. Este es de los dos Sagrados Corazones Unidos, de Jesús y de María. Y nos dicen, oren por mis sacerdotes, oren por mis benditos vicarios, Francisco y Benedicto XVI. Días difíciles se les acercan a mi esposo, la Iglesia, que será crucificada como su esposo que está crucificado. Aquí el Señor nos está invitando a que no olvidemos en nuestras oraciones, nuestros ofrecimientos, misas, adoraciones, rosarios, al Papa Francisco, el Papa emérito Benedicto XVI. Porque si alguien está ahora en estos momentos deteniendo con sus oraciones, con su intercesión, todo, para que todo sea de una manera, pues, que el Señor tenga aún más misericordia por este pueblo que la verdad tanto le herimos, es el Papa Francisco. Y no confundamos, hermanos. No confundamos queriendo decir que el Papa Francisco no es el Papa. Es más, yo creo que ningún apóstol de los Sagrados Corazones Unidos puede ni debe estar en duda de que el Papa Francisco es el Papa. Así es que oremos por el Papa Francisco y oremos por el Papa emérito. Y recuerden siempre también decir Papa emérito para que la gente no se confunda con lo que ustedes están tratando de hacer llegar a los demás. Y por último, está el llamado del 17 de septiembre del 2014. Dice, la Santísima Trinidad es el llamado de amor y conversión del doloroso Inmaculado Corazón de María. La Santísima Trinidad me envía a reunir a los fieles, justos y humildes. No es un nuevo carisma, no es una nueva misión. Son mis apóstoles. Son aquellos que toman muy a pecho las palabras de mi Hijo. Ir y anunciar. Ellos están encendidos en el fuego del amor divino. El celo de la casa de mi Padre los consume. Predican a tiempo y a destiempo. Llevan la palabra de mi Hijo como su regla de oro y su único tesoro. Ayudan a sus sacerdotes. Ayudan a sus pastores. Salen en busca de las ovejas perdidas. Aman a Dios. Aman al prójimo. Hijos, conságrense a mi corazón. Tomen a pecho los compromisos y pedidos de la Santa Iglesia. Vivan a plenitud su bautismo y confirmación. Regresamos a como iniciamos. Nosotros también por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Podemos ofrecer sacrificios, oraciones y muy especialmente por nuestros sacerdotes. Hijos, consagrarse a mi corazón significa hacer su vida, su consagración bautismal, vivir su compromiso de la confirmación de mi Hijo y su Iglesia, predicar, testimoniar y evangelizar, ayudar a sus pastores en la tarea de la salvación de las almas. Qué fácil es decir que el sacerdote predique, que el sacerdote vaya, que el sacerdote lleve la palabra, y nosotros los estamos ayudando. Puede ser, la verdad, muy desgastante, muy desanimante para los sacerdotes que cuando ellos convoquen en la parroquia, convoquen a un retiro, convoquen actividades dentro de la misma iglesia,
ver que sus palabras a lo mejor no tienen eco, porque nosotros no nos ayudamos, porque nosotros no ponemos la parte que nos corresponde como fieles. Por eso nuestra madre nos está pidiendo, ayuden a sus sacerdotes. Y bueno, para terminar, quisiera que todos hiciéramos esta oración. Esta oración la podemos encontrar en el rito de imposición del escapulario del apostolado. Y quisiera que todos la fuéramos repitiendo. Dice, vamos a decir todos, mi querida madre, que tanto amas mi alma y su salvación, me uno totalmente a ti y me despojo del hombre viejo y sus obras, para morir al mundo y vivir escondido en tu corazón doloroso e inmaculado. Por eso yo, Jessica, me consagro a ti, como fiel siervo del fiat y evangelizador, siendo apóstol de tu doloroso e inmaculado corazón. Deseo vivir mi consagración llevando a Cristo en mi corazón, cubriendo con mi oración al Santo Padre, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, misioneros, catequistas y a todos los bautizados. Madre, deseo llevar mi consagración a las familias y matrimonios, en los cuales el enemigo se está centrando para la destrucción del reino de Dios. Deseo ser siervo de sus sagrados corazones unidos, para cooperar con la salvación y evangelización de la humanidad, y apóstol del triunfo de los sagrados corazones. Renuncio a Satanás, renuevo mi bautismo, confirmo mi fe en Jesucristo y acepto su divina voluntad en mí. Quiero ser sagrario vivo de Jesús, protector de las almas benditas del purgatorio, y también apóstol de la vida, apadrinando con mi oración a todos los niños inocentes abortados. Pido la conversión y la paz del mundo, y deseo vivir en oración, sacrificio, reparación, expiación y penitencia, implorando al Padre Eterno el pronto retorno de su Hijo Jesucristo. Y prometo vivir con María, para María, en María y por María, desde hoy hasta mi total y definitiva entrega al Padre Eterno. Amén. Entonces, si hacemos remembranza de lo que nosotros aceptamos al llevar el escapulario, desde ese momento nos comprometimos a orar por los sacerdotes, por el Papa, por los vicarios, por los consagrados, por las consagradas. Aquí está nuestra ofrenda también. Aquí está marcada con este escapulario. Entonces, pues, sintamos ese compromiso, ese sello que ya tenemos todos de ser hijos, nacidos del vientre de María. Y yo creo que un signo de, y lo es porque nuestra madre nos lo explica también en los llamados, que un signo de ese amor hacia los sacerdotes, de que tú fuiste consagrado a través del inmaculado vientre de la Santísima Virgen María, es que amas a los sacerdotes. Y pues bueno, hermanos, les agradezco que me hayan escuchado y espero que no quieran a sus sacerdotes. Mejor ámenlos, así como nos pide nuestra Santa Madre. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Amén, hermana Jessica. Definitivamente escucharte en esta reflexión interpela nuestro corazón de tal manera, porque el sacerdote es un don, una gracia de Dios. Y definitivamente imaginémonos si en este mundo desaparecieran todos los sacerdotes. ¿Qué serían de nuestra vida espiritual? No recibir a Jesús Eucaristía, no poder ponernos en paz con Dios en la confesión, no recibir la extrema unción cuando estamos enfermos. O sea, wow, solamente de imaginarnos, pues,
de que no hubieran sacerdotes en este mundo. Y definitivamente con esta reflexión que nos has dado, con estos llamados, nuestra madre nos está diciendo de que verdaderamente amemos, no queramos, amemos. Y no solamente al sacerdote que me cae súper bien, no. Amemos más a ese sacerdote que muchas veces nosotros mismos como apóstoles criticamos, juzgamos y apuntamos. O sea, ese es uno que más tenemos que amar y orar y dejar de criticar a los sacerdotes, porque verdaderamente muchas veces nosotros mismos hemos caído en eso. Humanamente hemos caído y eso debe ser eliminado de todos los apóstoles. O sea, orar, tenemos que orar fuertemente por los sacerdotes, porque definitivamente va a llegar un momento de que lo vamos a necesitar de tal manera y el cielo nos lo está diciendo, nos llamado, o sea, y entonces definitivamente si nuestra madre, que es la que está guiando este apostolado junto a la Santísima Trinidad, nos está hablando fuertemente del amor a los sacerdotes, si llevamos ese escapulario, ¿verdad? Si nos consagramos a este apostolado, tenemos que ser también los número uno, amando a nuestros sacerdotes. Así que, hermana Jessica, tremendo. Abro el compás a cualquier hermano, a cualquier apóstol que quiera hacerle alguna pregunta o dar su aportación a esta formación, a esta reflexión que nuestra hermana Jessica nos la ha dado con tanto amor. Mire, definitivamente yo soy de la persona que predico apasionadamente, pero escuchar hoy a la hermana Jessica, o sea, una paz tremenda, o sea, la forma como Dios la utiliza y definitivamente creo que a todos no ha calado de tal manera, así que completamente abierto. Buenas noches, hermana Jessica, muchas gracias por este tema. Como dice el hermano Lucas, fue impresionante, a mí me ha movido mucho, me ha llamado, me ha hecho reflexionar mucho en lo que como bautizada, como parte de este cuerpo místico, la iglesia, como un apóstol, tengo que hacer. Como nos dice la madre, obedecerla en cuanto a amarlos, no quererlos. Me llamó mucho la atención esto y me ha hecho, me ha interpelado tanto, me ha calado tanto, que déjeme decirle que tengo que reflexionar mucho en el actuar con mi actuar con los sacerdotes, porque a veces no solamente que los ofendamos, hablamos mal de él, sí que a veces no nos preocupamos por esa persona, por ese humano que está entregando su vida como la entregó Cristo por nosotros, y a veces nosotros con nuestra indiferencia o nuestra exigencia los flagelamos. Así que muchas gracias, gracias a Dios, porque usted ha sido un instrumento en este momento para que cada uno de nosotros reflexionemos en nuestro interior cómo debe de ser nuestro actuar ante los sacerdotes, ante los hijos predilectos de la Virgen y de Dios. Y muchas gracias. No, gracias a usted, Marita, muchas gracias por su acción. Buenas noches, hermanos. Ahora la hermana Mirta. Buenas noches, hermanita. Verdaderamente que la formación fue grande, fue muy inspirada por la sabiduría del poder del Espíritu Santo en usted. Hermana, usted sabe que soy una madre de un sacerdote. Verdaderamente siempre he sido muy celosa porque como usted dice, el querer es una cosa y el amar es otra. Amarlos a ellos en todo momento. Son hombres, sí, pero son hombres llamados. No que ellos escogen ser sacerdotes. Ellos son llamados por el poder.
Y verdaderamente que yo le digo, como madre, mi caminar ha sido bastante celoso. Mi caminar en la formación de ese hijo que se lo entregué cuando él me lo pidió es orar, orar, orar. Y yo los exhorto a todos los hermanos del apostolado que hay que orar, orar y orar, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo en que el otro quiere destruir y sin ellos no somos nada, porque ellos son los escogidos para entregarnos a nosotros ese cuerpo y esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. A mí me pueden ver posiblemente de que no vaya a muchas formaciones, pero es la condición de que me decía una hermana una vez de la fraternidad: Mirta, acuérdate que tú entregaste a un hijo y por ese hijo tú estás reparando por esa pierna que tiene. Esa pierna ha sido como 10 años, hermana, y se lo digo a todos, pero en un silencio único y en un amor único por él y por todos los sacerdotes. En este tiempo no sabía que verdaderamente yo podía llorar y sufrir por un sacerdote que verdaderamente se nos fue. Pero sentí un dolor tan grande en mi corazón y la persona me preguntaba: pero Mirta, ¿por qué lloras? Porque tengo un hijo sacerdote. Tengo un hijo sacerdote y yo le pido a la madre que le aparte todo lo que pecaminoso de su caminar. Del caminar de él como del caminar de todos los sacerdotes, porque tenemos que ver que Jesús en ellos, y si ellos sufren, si ellos caen, también Jesús cae y sufre, como cuando fue al camino del Gólgota. Y yo le doy muchas gracias a Dios por esa exhortación suya que el Señor le puso en su corazón, porque es difícil, hermana, pero con Cristo hay victoria. Yo he sufrido mucho. Cuando nosotros nos formamos en la fraternidad de la Divina Misericordia, los Sagrados Corazones de Jesús y María, lo primero fue unirnos todos a tomar un sacerdote para orar por ese sacerdote. Y nosotros nos reuníamos para orar por cada uno de esos sacerdotes. Y por eso es el celo, por eso es la fuerza que el Señor le ha dado a nuestro guía espiritual, por esa fortaleza, por ese amarlo hasta lo último en su sufrimiento, porque él se ha entregado hasta lo último por su sacerdocio. Cuando ella nos decía a nosotros: oren porque son mis hijos, ella sufre cuando verdaderamente se le critica a un sacerdote. Ella sufre mucho porque ellos son Jesús en ellos. Y al abandonar el sacerdocio, wow, es algo terrible para Jesús. Por eso estamos llamados en este tiempo difícil, porque es un tiempo muy oscuro y muy difícil. Orar por ellos, orar por el Santo Padre, porque en medio del dolor de su santidad Francisco, lleva la cruz a cuesta camino al Calvario, porque se le está viendo su sufrimiento, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que lo siga amando, que lo siga llevando en sabiduría y discernimiento,
para seguir llevando a nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica, porque ya no va a caer. Pero si caemos nosotros, ¿qué sucederá? Yo le doy muchas gracias a usted, porque no sé más qué decir, porque mi corazón ahora mismo late mucho, porque lo tengo a él, y tengo a 2 más, y tengo a muchos más. El Señor le está regalando mucho, mucho, y como madre yo le pido a todos, hay que orar, no hay que criticarlos, hay que orar, 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 porque eso es lo que nos está llamando el cielo, porque imagínense usted, sin sacerdote, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que se está dando en Nicaragua, todo lo que estamos viviendo, pero no hay que asustarnos, porque es el tiempo de la oscuridad, pero vendrá la purificación. Amén. Dios me la bendiga, hermana Jessica. Igualmente, hermanita, y creo que nadie tenía más derecho de hablar sobre los sacerdotes, sino usted, que es madre de un sacerdote, que pueda Señora hablar del Mirta, sufrimiento y de ese dolor, y de también esa gracia y esa bendición que recibe su familia y todos los que están cerca del Padre. Gracias, Amén. hermanita, por su comentario, que en verdad ha sido yo bien. solo quiero decirle a la señora Mirta que realmente ella, desde que nació su hijo pequeñito, yo creo que no suya, el Señor lo tenía llamado para esa misión. Cuando creo que fue antes de que él se fuera para una tarea que iba para una misión, no sé dónde, estaba él aquí dando un tema, y el Señor me lo mostraba. Mire que se lo digo testimonio, porque se lo dije a una compañera y no ahora, se lo dije ese mismo día, creo que después. Y ella nos está escuchando, ella debe saber, porque yo se lo confié. Y veía que la mamá de ese sacerdote, cuando él era pequeñito, lo tenía en sus brazos y le hacía así. Yo veía cómo lo abrazaba, cómo lo besaba, y yo me quedaba viendo la visión que el Señor me estaba mostrando en ese momento así, pero y yo decía, ay, Señor, Dios mío. Y usted estaba joven, la veía joven, no la conozco, pero yo le dije a la compañera, le dije, ella así, así, así. No se lo puedo decir ahora, pero yo la veía así, de esa manera. Se veía bastante joven, pues cargando a ese niño. Y yo decía, ay, Señor, me estás mostrando tanto amor le daba a ella a ese niño cuando estaba en sus brazos. Estaba como de unos 5 meses por ahí, y él hacía así, y usted lo cambambeaba, así como hace uno madre. Y yo decía, gracias, Señor, por mostrarme cómo fue ella de mamá cuando él estaba pequeño. Tanto amor. Yo casi tenía toda la forma de ver cómo podía conseguirlo para decirle a ese hijo suyo cuánto esa mamá le dio ese amor de pequeño, porque lo vi en el momento, y le doy gracias a Dios por esa, no sé ni cómo decirle, pues por esa gracia que me dio en ese momento. Y le pido a Dios que se lo cuide, que se lo conserve siempre donde quiera que esté. Y a usted también, que me lo demostró ahorita. Mire que eso que usted sintió, yo lo estaba sintiendo acá en mi corazón, porque yo decía, sí, ahora la estoy escuchando, es ella misma, porque yo no la conocía, no la conozco pues bien así en persona. Y yo decía, y mi corazón acá también latía, porque lo que usted estaba diciendo yo lo sentía y me lo estaba confirmando. Amén, bendito sea Dios. Gracias, hermana. Dios me la bendiga. Amén. Bien, ¿alguien más quiere hacer una pregunta a la hermana Jessica o algún comentario? Buenas noches. Yo te quiero, hermana Jessica, gracias por esta formación muy profunda en lo particular.
Yo solamente quiero comentar algo, es que cuando los sacerdotes nos piden que oremos por ellos, que, que meditemos en esa petición, como un sacerdote le pide a su pueblo que oren por ellos. También que los sacerdotes se desgastan por nosotros. Me recuerdo llegar en mi vida a ver sacerdotes hasta lo último de su vida, enfermos, dándonos la confesión. O sea, ellos se desgastan por nosotros. Entonces, por ese llamado, por esa entrega que nosotros llevemos, que nos lleven a nosotros a la salvación. También recuerdo en mi vida, ahora que hablaban sobre la formación, una vez en mi vida que yo iba a tener una operación de alto riesgo, y recuerdo a las 11 de la noche entró a mi habitación un sacerdote preguntándome siempre si quería comulgar. Entonces, ¿cómo llegan esos sacerdotes a llevarnos, a acompañarnos, a estar con nosotros? Pero sobre todo que escuchemos eso cuando nos dice que oremos por ellos, que ellos reconocen que también necesitan de esa fortaleza de caminar, de seguir adelante, y que nosotros también necesitamos entregarnos a ellos, ¿no? Yo también quería aportar esa parte y nuevamente dar gracias por esta formación que el cielo ha querido que la escuchemos. Muchas gracias, hermanita. Sí, los sacerdotes se ofrecen tanto, demasiado, ellos ofrecen demasiado. Creo que nosotros debemos dar más por ellos, todos. Y en verdad que el apostolado tiene un compromiso grande con todos los sacerdotes. Y debemos sentirnos bien orgullosos, muy dichosos, muy agradecidos, muy bendecidos por todos los sacerdotes que pertenecen al apostolado. Porque todos los sacerdotes que pertenecen al apostolado son en verdad que muy especiales. Son sacerdotes muy santos, son sacerdotes que llevan una cruz fuerte, porque normalmente todos los sacerdotes que se entregan por María y que dan todo por Mamá María son los más atacados, son los más humillados, son los más, y nuestra madre nos ha dicho también en los llamados, amemos a nuestros sacerdotes, confiemos en que nuestras pobres, humildes oraciones y sacrificios harán por ellos bastante. Entonces, sigamos orando por nuestros sacerdotes del apostolado y por todos los sacerdotes que necesitan de nuestras oraciones. Así es. Muchas gracias, hermanita. Bien, hermanitos, muchas gracias a la hermana Jessica. Definitivamente sin palabras. Nos queda ahora meditar, recapacitar, poner en práctica. Yo siempre he dicho que el día que esté en mi lecho de muerte, no me llamen a un doctor, llámenme a un sacerdote. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Tengo un accidente, no me llamen a un doctor, llámenme a un sacerdote, porque ese es lo mejor que me dio el cielo, un sacerdote. Así es que gracias, hermana Jessica, y definitivamente, hermanos, estamos llamados a amar, no a querer, a amar a nuestros sacerdotes. Así es que bendiciones a todos. Muchas gracias por participar de esta formación en la cual era los hijos predilectos de Dios. Y nos vemos la próxima semana, entonces, hermanitos, para nuestra próxima formación. Y definitivamente esta noche, antes de acostarnos, una oración a nuestro sacerdote, ese sacerdote que da el todo por el todo para guiarnos a ese camino de santidad. Bendiciones y buenas noches a todos, hermanitos.